Xavier Sobrinos, cordial saludo. En el recorrido que vamos a hacer hoy, en compañía de esta microcomputadora Atari 520 ST, lanzada en 1986, nos vamos a dar cuenta que en su época fue lo más cercano a una computadora normal, ejemplo, la PC IBM, que fue lanzada en 1981. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy les voy a contar la historia de una familia de ordenadores que fue puesta a la venta a partir de 1985 por Atari Inc. El primer modelo de la serie fue el Atari 520 ST, presentado en CES de Las Vegas en 1985. Los ST, abreviación de 1632 y en referencia a 16 y 32, empleaban un procesador Motorola 68000 de 32 bits, con buses externos de 16 bits corriendo a 8 MHz, y fue la respuesta de Atari a Commodore Amiga 1000. Disponían entre 512 y 4 megas de memoria RAM, 3 canales de sonido, soporte para instrumentos MIDI y una paleta de hasta 4096 colores. Junto a la Amiga constituyen el último escalón evolutivo de los ordenadores personales que durante 10 o 15 años dominaron el mundo. Debut y lanzamiento. Después de 6 meses de intenso esfuerzo tras la adquisición de Traimer, Atari anunció el 520 ST en el Winter Consumer Electronics Show de Las Vegas en enero de 1985. Computer Gaming World declaró que la mala reputación de Traimer antes de Atari probablemente hizo que las tiendas de informática se mostraran reacias a negociar con la empresa, lo que perjudicaba su distribución del ST. Un minorista dijo: si puedes creerle a Lucy cuando sostiene el balón para Charlie Brown, puedes creerle a Jack Tramiel. Diseño. El diseño original de la caja del 520 ST fue creado por Ira Belinsky, el diseñador industrial jefe de Atari. El 520 ST es una unidad todo en uno similar a las computadoras domésticas anteriores como el Commodore 64, pero con un teclado más grande, con teclas de cursor y un teclado numérico. Pero antes de seguir hablando sobre la espectacular máquina Atari 520 ST FM, debemos tener en cuenta el siguiente concepto informático, como la diferencia entre 8 bits y 16 bits. Primero, ¿qué es un bit? Es la abreviación de dígito binario, la cual en términos técnicos es la menor unidad de información para una computadora. Un bit tiene solo un valor que es 0 o 1. ¿Cuántos bits tiene un carácter? Tenemos que cada carácter está conformado por un bit y cada byte tiene consigo 8 bits. ¿Qué significan 8 bits? En arquitectura de computadoras, 8 bits es un adjetivo usado para describir enteros, direcciones de memoria u otras unidades de datos que comprenden hasta 8 bits, un octeto, o para referirse a una arquitectura de CPU. ¿Qué significan 16 bits? En arquitectura de computadoras, 16 bits se refiere a enteros, direcciones de memoria u otras unidades de datos que comprenden hasta 16 bits, 2 octetos. La anchura del bus de datos determina la cantidad de datos que se pueden transferir a la vez. Pues, como ejemplo, una autopista. ¿Pero dónde notamos los bits? 8 bits y 16 bits se refieren a la profundidad de bits de una imagen. Una imagen de 8 bits puede mostrar hasta 16.700 millones de colores, mientras que una imagen de 16 bits puede mostrar hasta 281 billones de colores. La diferencia en cantidad de bits se utiliza para representar cada píxel. ¿Y qué es un píxel? Es el elemento de color uniforme más pequeño que forma una imagen digital. Ahora, los bits no solo aplican para imágenes, por lo cual revisaremos la importancia de la profundidad de bits en la calidad del sonido. Cuando hablamos de calidad de sonido, es común que se hable de la resolución o frecuencia de muestreo, pero la profundidad de bits también juega un papel crucial en la cantidad de sonido y calidad de sonido. La profundidad de bits se refiere a la cantidad de información que se utiliza para representar cada muestra de sonido, más o menos como un sonido con un canal mono y el mismo sonido con un canal estéreo. Se va a notar la diferencia. Por ejemplo, si una canción se graba con una profundidad de 8 bits, solo habrían 256 niveles de amplitud disponibles. Si la misma canción se grabara con una profundidad de 16 bits, habrían 65.536 niveles de amplitud disponibles.
¿Los bits también aplican a la arquitectura de una computadora? Obvio, por lo cual veremos las ventajas de una arquitectura de 16 bits en comparación con una de 8 bits. ¿Cómo reconocerla? En primer lugar, no se hace ante un reconocimiento físico, sino lógico, porque no es visible. Una arquitectura de 16 bits permite procesar datos más grandes y complejos que una de 8 bits. Esto significa que se puede realizar operaciones matemáticas más precisas y complejas, lo que se traduce en una mayor capacidad de procesamiento y una mayor velocidad de ejecución. Otra ventaja es que con una arquitectura de 16 bits se puede manejar más dispositivos periféricos, lo que amplía la posibilidad de conectividad y funcionalidad del dispositivo. Además, se puede manejar más memoria RAM, lo que permite que el dispositivo pueda ejecutar más aplicaciones simultáneamente. En resumen, y obviamente 16 bits son mejores que 8 bits, pero 32 bits son mejores que 16 bits. Sigamos con nuestro recuento. Atari creaba el ST para competir con el lanzamiento de la Amiga Commodore, tomando a Atari 520 ST como el diseño de un asesino de Macintosh. Tanto así que cariñosamente la Atari ST fue llamada la Jackintosh, bajo el lema Power without the price, potencia sin precio, pues ofrecía características nunca antes encontradas en los ordenadores personales. Microprocesador de 16 bits, varios puertos, alta resolución gráfica, calidad de colores, GPU realzada, que es la interfaz gráfica del usuario, y la interfaz MIDI. Pero, ¿qué es interfaz o puerto MIDI? Más adelante hablaremos sobre el tema. En resumen, la Atari 520 ST era mucho más barata y expandible que la Macintosh. Por eso, más de 6 millones de Atari ST fueron vendidos en todo el mundo. Hardware. Monitor ST. El Atari ST admite un monitor monocromático o en color. Unidad de disquete. Atari utilizó inicialmente unidades de disco de 3.5 pulgadas de una sola cara que podían almacenar hasta 360 KB. Otro punto conflictivo con las unidades de disquete del ST era que mientras que los ST equipados con unidades de doble cara podían leer con gusto discos formateados en MS-DOS de PCs IBM, los PCs IBM no podían leer los discos Atari, porque las versiones iniciales del TOS, que es de Operation System de Atari ST, podía reconocer, leer y escribir, pero debido a las diferencias en el diseño de los datos de la pista 0, el formato nativo de Atari ST usa 5 sectores para las entradas FAT12, mientras que el MS-DOS usa 3 sectores para disquete de doble cara y 2 sectores para disquete de una cara. Música, sonido y puerto MIDI. El ST tiene puertos MIDI incorporados y había una gran cantidad de software relacionado con MIDI para su uso profesional en estudios de música o entusiastas aficionados. ¿Pero qué es la tecnología MIDI? ¿Por qué lo nombramos tanto en el Atari ST? MIDI es un estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos relacionados se conecten y se comuniquen entre sí. Una simple conexión MIDI puede transmitir hasta 16 canales de información que pueden ser conectados a diferentes dispositivos cada uno. En la comparativa actual es como hablar de los puertos USB, más o menos. ¿Qué hace el puerto MIDI? El protocolo MIDI sirve básicamente para comunicar entre sí dispositivos de diferentes tipos y marcas a distintos niveles. Puede mandar información de nota y duración, también información de sintonía, información de cambio de programa, información de controladores remotos, además de acciones de envío. ¿Qué se puede conectar a un puerto MIDI? Puedes conectar un teclado u organeta MIDI al ordenador para tocar notas de instrumentos de software o para utilizarlo con dispositivos MIDI externos, como sintetizadores o módulos de sonido. Ahora, ¿qué software venía para la ST? Vamos a dar entre 1 y 3 ejemplos de cada área. Comenzamos. Software de música. Atari ST Music. Procesadores de texto. Microsoft Write. Atari Works. WordWriter ST. Hojas de cálculo. 3D Calc. LDW Power. Programas de bases de datos. A-Calc Prime. Data Manager Professional.
Herramientas CAD, Dynacad, Technobox CAD. Programas gráficos, Degas y Degas Elite. Canvas. Programa de gráficos 3D, CyberStudio CAD 3D. Juegos, Dungeon Master. Definitivamente la variedad es inmensa. El ST utilizaba una interfaz gráfica muy similar a Windows 3.1 y en la descripción de este video les dejo unas direcciones URL para descargar el emulador Atari 520 ST FM. El protagonista de nuestro video tiene lanzamiento en el año de 1986, mientras que su predecesor, el Atari 520 ST, sin las letras FM, fue lanzado al mercado en el año de 1985. Periféricos para ST. La cantidad de periféricos era formidable y muy parecida a lo que manejamos hoy en día, por lo cual hacemos referencia a algunos de ellos. Unidad de disquete de 3.5 Atari SF 354. Unidad de disquete 3.5 Atari SF 314. Monitor a color Atari SM 124. Monitor monocromático Atari SM 147. Monitor a color Atari SC 1224. Monitor a color Atari SC 1435. Monitor Atari TT 030. Disco duro externo Atari SH 204. Disco duro externo Atari Megalife 20. Definitivamente las capacidades que tiene la 520 ST son increíbles. Una unidad de disquete de 3.5. Compatibilidad de información con una PC IBM, un puerto para impresoras DB25, un mouse, no, es súper increíble, de verdad es fantástico. Atari Printer SLM 804 láser, Atari Mouse. Finalmente, cybersobrinos, si nos damos cuenta, en este recorrido acompañado por esa maravillosa máquina, la Atari 520 ST-FM, lanzada en 1986, para nosotros los atarianos es lo más cercano a una computadora PC IBM que fue lanzada el 12 de agosto de 1981. The Atari 520 ST has twice the power of many business micros. It handles business with ease. Can paint pictures and make them move. It can play advanced games. Yet it costs less than £300. The Atari 520 ST, power without the price. La conexión de video de nuestra Atari 520 ST es muy sencilla. Utilizamos la cajita Atari, la cual conectamos a el puerto RF y el siguiente extremo lo vamos a conectar utilizando un adaptador para que vaya hasta la entrada de la antena de la TV. Como el Atari 520 ST ya tiene la fuente de poder incorporada, simplemente conectamos el cable de poder. Bueno, cybersobrinos, después de tener todo totalmente instalado, lo que hacemos es colocar el televisor en el canal 2 y encendemos nuestro Atari 520 ST-FM. Si notan, al encenderlo no pasa absolutamente nada, pero escuchamos un sonido de la unidad de disquete que nos está solicitando que haya alguna información dentro de ella, por lo cual apagamos
por lo cual vamos a insertar un disquete de 3.5, sí señores, 3.5 en Atari 520 ST y lo encendemos nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Escuchamos que la máquina está jalando información del disquete y bien, nos aparece el sistema operativo TOS. Perfecto. Pero viene una incógnita. Si fuera un computador normal tendríamos el mouse o con las teclas de cursor podríamos manipularlo. En este caso, ¿cómo podemos manipularlo si no tenemos mouse? Simple y sencillo. Presionamos la tecla Alternate y con las teclas de cursor vamos hasta la parte que necesitamos. Pero volvemos a enfrentarnos a otro inconveniente. ¿Cómo le damos clic sobre floppy disks, por ejemplo? Entonces, ¿cómo manipulamos los ficheros de un escritorio virtual que nos muestra en pantalla Atari 520 ST FM? Bueno, una de las formas es con la tecla Alternate. Otra forma es que sale al mercado en esa época esta belleza. Sí, señores. El mouse Atari. Realmente este mouse tiene una particularidad que por medio de este botón deslizante de abajo podemos tener mouse para Atari o podemos tener mouse para Amiga. La conexión que utiliza es simple, es un conector DB9. Ahora, ¿dónde lo vamos a colocar o dónde lo vamos a conectar? Levantamos y recordemos que el Atari 520 ST tiene dos puertos DB9. Debajo de la carcasa encontramos dos opciones, una que dice 0, donde se conecta un joystick o un mouse, y la otra que dice 1, donde se conecta un joystick. La conexión definitivamente no es cómoda, es complicadita, es complicada. Volvemos a insertar el disquete del sistema operativo y encendemos la máquina. La Atari 520 ST se enciende, nos muestra el escritorio virtual y nos damos cuenta que ya tenemos mouse en nuestra Atari 520 ST, por lo cual podemos desplazarnos por el menú sin ningún problema. Y si quisiéramos revisar un disquete, simplemente vamos hasta la carpeta y le damos dos clics. Ahí se nos está visualizando la información que está dentro del disquete. Pero ¿qué encontramos en los menús Dex, File, View y Options? Vamos a ver, en Dex vamos a encontrar información del escritorio. Dice Gen Graphics, Environment Manager. TOS es el sistema operativo que estamos manejando de 1987. Les cuento que el mouse no es como los mouse de hoy en día, es un poquitico incómodo. Seguimos con un emulador BT52. Bueno, la verdad no sé para qué sirve, pero sería un buen tema para un siguiente video. Seguimos con el menú, vamos a Dex, vamos a Control Panel. Tenemos un panel de control donde tenemos la hora, tenemos la fecha y tenemos diferentes opciones de escritorio. Tenemos el mouse con sus punteros. Está bien interesante, bien interesante. Tenemos una configuración para instalar impresora o una configuración para un puerto RS232. Vamos hasta instalar impresora, que este tema lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a Option, acá está para instalar un disk drive, instalar una aplicación.
no es como las aplicaciones de hoy en día. Set de preferencias, grabar pantalla, imprimir pantalla, como control print hoy en día. Vamos al set de preferencias. Hay varias cositas bien interesantes, pero que nos damos cuenta de que este Atari 520 ST es lo que les decía al inicio del video, es prácticamente el salto entre la tecnología de los 80 a ya una tecnología AT o ATX. Entonces es bien interesante. Si notan, el panel es prácticamente ver un Windows 3.1. La particularidad de estos disquetes es que son disquetes de 720 kilobytes, no son de 1.44 como los que en algún momento llegamos a utilizar, ni son de doble cara, doble densidad, porque nos damos cuenta de eso porque solamente tienen un orificio, que es el orificio de aseguramiento, lock o unlock, para grabar información o proteger la información. Bueno, aquí, de acuerdo al disquete, salió otro tipo de información. Ve qué interesante. Hay que tener en cuenta que los disquetes de baja densidad solamente tienen una apertura, que es la apertura de lock y unlock, por lo cual los disquetes de alta densidad o HD, como dice acá, tienen dos aperturas. Tienen la de lock unlock y tienen otra. Esta otra la vamos a sellar temporalmente y vamos a ensayar. Cerramos, damos doble clic, dice que lo intente. Bueno, cybersobrinos, estamos frente a esta computadora con Windows 7 instalado. Vamos a ensayar este disquete y sin quitarle la mirada al disquete vamos a intentar que la computadora con Windows XP lo lea. Me dice que no lo puede leer. Ok, entonces lo extraemos y sin quitarle la mirada vamos hasta nuestra computadora Atari 520 ST y el mismo disquete lo vamos a ensayar. Hasta el momento inició bien. Vamos hasta el disquete y aquí está. ¿Por qué lo leyó el Atari 520 ST y por qué no lo leyó la computadora con Windows 7? Porque son formatos totalmente diferentes. Tenemos toda la información. Hay unos archivos que son .hlp, que es .help. Damos dos clics. Me está preguntando que si lo quiero imprimir o lo quiero ver. Dígame que lo quiero ver y miremos a ver qué pasa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es una especie de manual. Está todo en inglés, pero lo está interpretando, lo está leyendo. ¡Qué increíble! Encontramos que tenemos el cerrar ventana o la X en la esquina izquierda superior y tenemos maximizar ventana en la esquina derecha superior. Si notamos, no hay ninguna carpeta que se llame Milton de PM
no está. Pero si vamos hasta File y vamos al nuevo folder, podemos crearla. Milton R, por ejemplo, damos OK. Tenemos que verificar primero que la compuerta lectura-escritura esté desprotegida. Y ahí sí, le damos OK. ¿Qué está haciendo él? Está creando una carpeta que se llama Milton R dentro del disquete. Vamos a verificar. Milton R, acá está. Entramos, obviamente va a estar vacía. Y listo. Estamos abriendo un archivo que se llama cubebase.prg. Está leyendo el disquete, vamos a ver qué nos muestra. Sigue leyendo. Cracked BMCA. Ok. ¿Qué es este programa? ¡Wow! Vea pues. Acerca del Cubase. Toca leer esta información a ver de qué trata. Saludos sobrinos, y para nuestro próximo video vamos a averiguar de qué trata el tema de Rueda por Ibagué. Mi raza es pija de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar con tuncos, simones, brujas, patas, alas, soy un